Corre el año 753 a.C., y el sol de verano calcina el barro de un asentamiento nuevo e inconcluso en el Monte Palatino. Un hombre llamado Rómulo se erige sobre una primitiva tarima de madera, vistiendo un manto púrpura, observando a una multitud de miles. A su izquierda están sus hombres, marginados rudos, marcados por cicatrices y desesperados, que no tienen nada que perder. A su derecha están los invitados, familias enteras de las tribus sabinas vecinas, desarmados, riendo, bebiendo vino y esperando a que comiencen las carreras de caballos. Creen que están presenciando una celebración al dios Neptuno. Creen que esto es un gesto diplomático. Pero se equivocan. Rómulo alza los pliegues de su manto púrpura y lo presiona contra su pecho. Este no es un gesto de oración. Es la señal. En un instante, la música se detiene. Las risas mueren. Y bajo las túnicas de los hombres romanos, aparecen dagas y puños de hierro. Lo que suceda en los próximos 60 minutos no solo salvará a una ciudad moribunda, dará a luz un trauma tan profundo que será ritualizado, higienizado y recreado en las bodas europeas durante los siguientes 2500 años. A menudo pensamos en Roma como una ciudad de estatuas de mármol, filósofos y legiones organizadas. Pero necesitamos acercarnos a lo que Roma era realmente en sus inicios. No era una civilización, era una banda criminal. Cuando Rómulo fundó este asentamiento, lo declaró un asilo. Esto era un santuario, pero no en el sentido moderno y pacífico. Era un refugio para los indeseables. Si eras un asesino huyendo de una sentencia de muerte en una ciudad vecina, corrías a Roma. Si eras un esclavo fugitivo con una marca en el rostro, corrías a Roma. Si eras un deudor perseguido por acreedores, corrías a Roma. El resultado fue una población compuesta en un 95% por hombres y 100% peligrosa. Eran supervivientes. Eran violentos. Y estaban terminalmente solos. Roma se enfrentaba a una certeza matemática, la extinción. Sin mujeres, no habría hijos. Sin hijos, la ciudad se disolvería en el momento en que la generación actual muriera de vejez. Eran una ciudad de lobos sin futuro. Rómulo, desesperado por legitimar su ciudad de marginados, había enviado embajadores a las tribus vecinas, los sabinos, los seninenses, los crustuminos. Pidió el derecho de connubio, el derecho legal a contraer matrimonios mixtos. Los vecinos se rieron en sus caras. Los relatos históricos nos cuentan que los ancianos sabinos se burlaron de los enviados romanos, preguntando, ¿por qué no abren un asilo para mujeres también? Así tendrían un conjunto de criminales a juego. Veían a Roma como un tumor, un campamento de bandidos que seguramente se pudriría si simplemente los mataban de hambre, privándolos de un futuro. Rómulo sonrió ante el rechazo. Fingió aceptación. Y entonces, anunció las Consualia, un magnífico festival en honor a Neptuno ecuestre. Hizo saber que los juegos serían espectaculares. Curiosamente, invitó a las mismas personas que lo habían insultado. Los sabinos, tal vez arrogantes, o tal vez solo curiosos por ver cómo vivían los bandidos, llegaron en masa. Trajeron su ganado, sus riquezas y, lo más importante, trajeron a sus hijas. Movámonos entre la multitud en el día del festival. El aire huele a carne asada y a cuerpos sin lavar. El ruido es ensordecedor, tambores, flautas, el piafar de los caballos. Los romanos son los anfitriones perfectos. Están sirviendo vino, guiando a los padres sabinos a los mejores asientos, halagando a las madres. Pero observen los ojos de los hombres romanos. No están mirando los caballos. Están escaneando a la multitud, identificando objetivos. Esto no era un disturbio, era una operación militar de extracción. Cuando Rómulo dio la señal con el manto, la transición de festival a pesadilla fue instantánea. Los hombres romanos no agarraron a cualquiera. Tenían un plan.
El objetivo era capturar a las mujeres solteras, las vírgenes, mientras expulsaban a los padres y hermanos por las puertas de la ciudad a punta de espada. Imaginen la confusión. En un momento, estás animando a un carro, al siguiente, la mano de un extraño te tapa la boca y te levantan en el aire. Los textos históricos describen una escena de absoluto pandemonium. Sillas volcadas, copas destrozadas, los gritos de las mujeres sabinas perforando el aire mientras eran cargadas físicamente. Y aquí es donde encontramos el origen de una palabra que resonaría a través de la historia. Mientras se desataba el caos, se vio a un grupo de plebeyos arrastrando a una mujer de excepcional belleza. Una onda de nerviosismo recorrió las filas romanas. ¿Estaba un plebeyo robando un premio destinado a un noble? Para proteger su reclamación, los hombres gritaron que ella estaba siendo tomada para Talasio, un romano de alto rango muy conocido. Gritaban Talasio. Talasio, para señalar que ella estaba reservada para un hombre poderoso. La multitud se apartó. Los gritos funcionaron. Esa palabra, Talasio, no murió esa noche. Durante siglos, en cada boda romana respetable, mientras la novia caminaba por la calle, las multitudes gritaban Talasio. Se convirtió en un amuleto de buena suerte, una aclamación tradicional. Pero bajo la festividad, estaban recreando sin saberlo el grito desesperado de secuestradores reclamando la propiedad sobre un ser humano durante un disturbio. Los hombres sabinos fueron expulsados de la ciudad, humillados y desarmados. Dejaron atrás a sus hijas, atrapadas tras los nuevos muros empalizados del Palatino. Dentro de la ciudad, la atmósfera cambió de la violencia a un aterrador asedio psicológico. Rómulo no permitió que sus hombres agredieran a las mujeres de la forma en que los soldados suelen tratar a las cautivas. En su lugar, empleó una táctica mucho más insidiosa. Les ofreció matrimonio legal. Les ofreció ciudadanía. Les dijo, vuestros padres nos rechazaron. Ellos son la razón por la que estáis aquí. Nosotros solo queremos amaros. Fue una clase magistral de manipulación. Les ofreció estatus a cambio de sumisión. En los meses siguientes, estas mujeres, incluida la noble Ercilia, fueron integradas en los hogares romanos. Se les dieron las llaves de los almacenes de grano. Se convirtieron en las señoras de las casas. Pero seguían siendo prisioneras. Sin embargo, la historia no termina con el rapto. El crimen exigía un ajuste de cuentas. El rey Sabino, Tito Tasio, no era un hombre que perdonara. Pasó meses reuniendo un enorme ejército de coalición. No solo quería recuperar a sus hijas, quería borrar a Roma del mapa. La guerra que siguió fue brutal. Culminó en una traición legendaria que a menudo se omite en las versiones románticas. Cuando el ejército sabino se acercó a la colina capitolina, se encontraron con una mujer romana llamada Tarpeya, la hija del comandante de la ciudadela. Deslumbrada por los brazaletes de oro que los sabinos llevaban en sus brazos izquierdos, ofreció abrirles las puertas a cambio de lo que llevaban en sus brazos izquierdos. Los sabinos aceptaron. Tarpeya abrió las puertas en plena noche. Los sabinos entraron. Pero el rey Sabino despreciaba a los traidores, incluso a aquellos que lo ayudaban. En lugar de darle sus brazaletes de oro, los soldados le arrojaron lo otro que llevaban en sus brazos izquierdos, sus pesados escudos de hierro. Tarpeya murió aplastada bajo el peso de la misma recompensa que buscaba. Su cuerpo fue arrojado desde el precipicio, una roca que aún lleva su nombre hoy en día, la roca Tarpeya, el lugar donde Roma ejecutaría a los traidores durante los siguientes 1000 años. Con la ciudadela tomada, la batalla final tuvo lugar en el valle pantanoso que más tarde se convertiría en el Foro Romano. Fue una carnicería. Los romanos estaban perdiendo. Rómulo, herido y desesperado, rezó a Júpiter para detener la retirada. Y entonces, sucedió lo imposible. Las pesadas puertas de madera de las casas romanas se abrieron de golpe. Hacia el barro empapado de sangre del campo de batalla corrieron las mujeres sabinas. Pero ya no eran solo hijas, ahora eran madres.
Muchas sostenían bebés, los hijos de los secuestradores romanos, en sus brazos. Habían rasgado sus ropas y soltado su cabello en señal de duelo. Ercilia, ahora esposa de Rómulo, las lideraba. Corrieron directamente entre las líneas de espadas que chocaban. Pusieron sus cuerpos entre sus padres y sus maridos. Tito Livio registra sus palabras, y son escalofriantes. Gritaron a sus padres: si ganáis, nos hacéis viudas. Gritaron a sus maridos: si ganáis, nos hacéis huérfanas. Esencialmente argumentaron que habían sido doblemente maldecidas. Ahora eran el puente biológico entre dos enemigos mortales. La lucha se detuvo. El silencio cayó sobre el valle. El rey Sabino y el rey romano pasaron por encima de los cuerpos de sus muertos y se estrecharon la mano. No solo acordaron una tregua, acordaron fusionarse. Los sabinos se mudaron a Roma. La ciudad duplicó su tamaño de la noche a la mañana. El rapto había funcionado. La apuesta había valido la pena. Pero Roma nunca olvidó cómo empezó. De hecho, estaban obsesionados con ello. Y aquí es donde la historia se vuelve oscura para nosotros, los observadores modernos. Los romanos no ocultaron esta historia, la codificaron en su ceremonia de boda. Convirtieron el trauma de las mujeres sabinas en la forma correcta de casarse. Analicemos los rituales de boda romanos que nacieron de este secuestro masivo, rituales que reflejan inquietantemente la violencia de esa primera noche. Primero, la partición del cabello. Una novia romana no solo se peinaba. Su cabello era ritualmente separado en 6 mechones, un estilo llamado sex crines. Pero no usaban un peine. La tradición dictaba que el cabello de la novia debía ser partido usando la punta de una lanza, específicamente, una astaca elibaris, una lanza que había sido extraída del cuerpo de un gladiador o soldado caído. Piensen en el simbolismo. Para convertirte en esposa, tenías que ser tocada por un instrumento de muerte, simbolizando la violencia guerrera que aseguró a las primeras esposas. Segundo, la demostración de fuerza. Una boda romana no se consideraba completa sin una muestra ritual de resistencia. Se esperaba que la novia se aferrara a los brazos de su madre. El novio debía arrancarla físicamente, arrastrándola del abrazo de su madre mientras ella lloraba. Incluso si el matrimonio era feliz, incluso si estaban enamorados, tenían que realizar esta pequeña obra de teatro del secuestro para honrar a los fundadores. Y finalmente, el ritual que sobrevive hasta nuestros días, cargar a la novia a través del umbral. Vemos esto en comedias románticas. Lo vemos en dibujos animados. El novio levanta a la novia para llevarla a la habitación del hotel. Se ve como un gesto de caballerosidad, de proteger sus delicados pies. Pero en la antigua Roma, era la recreación de la escena de un crimen. Las mujeres sabinas no entraron voluntariamente en las casas de Rómulo. Fueron arrastradas. Si una novia romana tropezaba en el umbral, se consideraba un presagio terrible, sugiriendo que no estaba dispuesta a entrar. Así que, para evitar el mal presagio y conmemorar la historia, el novio la levantaba, imitando la forma en que las mujeres sabinas fueron llevadas gritando a las chozas del Palatino. Cada vez que un novio moderno levanta a su novia para cruzar la puerta, está rindiendo homenaje, sin saberlo, a un secuestro masivo de hace 2.700 años. Roma eventualmente construyó un enorme teatro de piedra sobre el lugar del rapto. Construyeron una civilización basada en la ley y el orden. Pero pusieron los cimientos de esa civilización sobre los cuerpos de mujeres robadas. Convirtieron un crimen de guerra en un espectáculo. La parte más perturbadora no es que ocurriera. La historia antigua está llena de violencia. Lo perturbador es cuán exitosa fue la propaganda. Roma convenció al mundo de que esta era una historia heroica. Artistas como Poussin y Rubens pintaron el rapto de las Sabinas no como un horror, sino como un estudio de movimiento dinámico y desnudez masculina heroica. El terror de las mujeres se convirtió en una estética. Ercilia y su linaje salvaron a Roma. Sin su intervención en el foro, Rómulo habría sido masacrado,
y Roma no sería más que una nota al pie arqueológica, un pequeño campamento de bandidos que fue aniquilado en el siglo VIII a.C. El imperio que nos dio nuestras leyes, nuestro calendario y nuestros idiomas existe solo porque esas mujeres decidieron sobrevivir. Así que, la próxima vez que veas una boda, o escuches sobre la gloria de Roma, recuerda el polvo, el grito de Talacio y la punta de lanza en el cabello de la novia. La historia la escriben los vencedores, pero los rituales que dejan atrás a menudo cuentan la verdad que intentaron convertir en un cuento de hadas. Suscríbete al canal para más historia oscura que los libros de texto omiten.